¿Alguna vez has sentido que las montañas guardan en su silencio una sabiduría tan antigua que las palabras apenas pueden rozarla? Bienvenido a El Pergamino Mágico, tu refugio de relatos para dormir, donde cada semana desenrollamos cuentos tradicionales que han viajado a través de los siglos como semillas llevadas por el viento. Esta noche te ofrezco historias relajantes nacidas en el techo del mundo, en esa tierra donde el cielo se acerca tanto a la tierra que puedes casi tocar las nubes con los dedos. Son cuentos para adultos y también para niños, fábulas para descansar que los monjes tibetanos compartían junto al fuego de mantequilla de yak mientras el viento aullaba contra las paredes de los monasterios. Esta narrativa contemplativa viene de un lugar donde cada piedra es sagrada y cada gesto contiene un universo. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Hay silencio a tu alrededor? ¿O solo el murmullo suave de la vida que continúa mientras tú te preparas para descansar? Me gustaría saber qué te trajo hasta este rincón del pergamino esta noche. Ahora, encuentra tu posición más cómoda. Puede ser en tu cama, en un sillón, o donde sea que tu cuerpo pida descansar. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo 3 veces, despacio, como si estuvieras inhalando el aire puro de las montañas del Himalaya. Con cada exhalación, suelta a todo lo que no necesitas llevar contigo a estas historias. El pergamino se desenrolla para ti esta noche, y en él están escritas palabras que han consolado corazones durante 1000 años. El monje y la lámpara de aceite eterna. Esta es una historia que se cuenta en los monasterios de Lhasa, cuando los novicios preguntan por qué algunas luces nunca se apagan, incluso cuando el aceite parece haberse consumido hace tiempo. Había una vez, en un monasterio que se aferraba a la ladera de una montaña como un nido de águilas, un monje anciano llamado Tenzin. Sus manos eran como raíces de árbol viejo, nudosas y oscurecidas por los años, pero increíblemente suaves cuando tocaban las cosas sagradas. Tenzin había pasado 50 inviernos en ese lugar donde el viento hablaba en lenguas que solo los solitarios comprenden, y su tarea, la que había elegido cuando aún era un niño de ojos brillantes, era cuidar de las lámparas de aceite del templo principal. Cada amanecer, antes de que la primera luz besara las cumbres nevadas, Tenzin descendía por las escaleras de piedra desgastada. Sus pies descalzos conocían cada escalón, cada irregularidad, cada lugar donde el hielo se formaba en las noches más frías. El aire de la mañana era tan puro que dolía respirarlo, como beber agua de glaciar demasiado rápido. Olía a incienso de enebro, a mantequilla rancia de las ofrendas, y a esa fragancia indefinible que solo tienen los lugares donde se ha rezado durante siglos. El templo era oscuro antes del alba. Las sombras se acumulaban en los rincones como peregrinos silenciosos. Pero allí, en el altar principal, ardían las lámparas. 23 pequeños cuencos de bronce llenos de aceite de mostaza, cada uno con una mecha que bailaba en la penumbra. La luz que proyectaban era dorada, cálida, y hacía que las estatuas del Buda parecieran respirar. Tenzin limpiaba cada lámpara con un paño suave. Retiraba el hollín que se acumulaba en los bordes. Recortaba las mechas quemadas con unas tijeras diminutas que habían pertenecido a su maestro y al maestro de su maestro antes que él. Y luego, con un cucharón de cobre que cabía perfectamente en su palma, añadía aceite fresco. El aceite era espeso, amarillento, y caía en los cuencos con un sonido que era casi un susurro.
Las lámparas son como nosotros, le había dicho su maestro cuando Tenzin era joven. Necesitan ser cuidadas, necesitan combustible. Y si las atiendes con amor, iluminarán incluso la noche más oscura. Durante 50 años, Tenzin había tendido las lámparas. Durante 50 años, ni una sola se había apagado bajo su vigilancia. Los otros monjes lo admiraban, aunque él nunca había buscado admiración. Los novicios lo observaban en silencio, tratando de aprender el secreto de su dedicación. Pero Tenzin simplemente hacía su trabajo, día tras día, como el río que fluye sin preguntarse por qué fluye. Hasta que llegó el invierno de su 51º año en el monasterio. Fue un invierno más cruel que los anteriores. La nieve llegó temprano y se quedó como un invitado que no entiende las indirectas. Las provisiones comenzaron a escasear. El camino que conectaba el monasterio con el valle se volvió intransitable. Una serpiente blanca de hielo y ventisca, y el aceite, ese aceite precioso que alimentaba las lámparas, comenzó a agotarse. El abad convocó una reunión. Los monjes se sentaron en círculo en la sala de meditación. Sus túnicas rojas y azafrán como pétalos caídos sobre la piedra gris. El abad, un hombre de rostro sereno como un lago en calma, habló con voz suave pero clara. Debemos racionar el aceite. Apagaremos las lámparas del refectorio. Apagaremos las de los pasillos. Mantendremos solo las del templo principal y estas con menos aceite. Tenzin escuchó en silencio. Su corazón, ese corazón viejo que había latido pacientemente durante tantos años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. No por sí mismo, sino por las lámparas. Eran como sus hijos, esas pequeñas llamas que había cuidado durante toda su vida adulta. Esa noche, cuando añadió el aceite, usó la mitad de lo que normalmente usaba. Observó cómo las mechas se esforzaban, cómo las llamas se volvían más pequeñas, más tímidas. Le dolió verlo, como debe doler a una madre ver a su hijo pasar hambre. Los días se volvieron semanas. Las semanas se arrastraron como peregrinos exhaustos. El aceite seguía disminuyendo. Ahora Tenzin solo podía añadir unas gotas a cada lámpara. Las llamas eran tan pequeñas que apenas proyectaban luz. El templo se sumió en una penumbra perpetua. Una noche, Tenzin se sentó frente al altar. Sus rodillas crujieron al arrodillarse, recordándole que él también se estaba consumiendo como el aceite. Miró las pequeñas llamas temblorosas y sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas arrugadas. No era un hombre dado al llanto, pero esa noche, el peso de 50 años de devoción se asentó sobre sus hombros como la nieve sobre las ramas de un árbol viejo. «He fallado», susurró a las sombras. «He cuidado de vosotras toda mi vida y ahora no puedo daros lo que necesitáis». En el silencio que siguió, solo se escuchaba el viento aullando fuera, como todos los fantasmas del Himalaya cantando al unísono. Y entonces, algo extraño sucedió. Tenzin sintió una calidez en su pecho. No era física, no exactamente. Era como si una mano invisible hubiera tocado su corazón y lo hubiera llenado de una luz que no venía de ningún fuego externo. Y en ese momento, comprendió algo que su maestro había tratado de enseñarle durante años, algo que había escuchado pero no había entendido verdaderamente hasta ese instante. Las lámparas no dependían solo del aceite,
Dependían de la intención con la que se encendían, del amor con el que se cuidaban, de la atención pura que se les dedicaba. Tenzin se levantó. Sus rodillas protestaron, pero las ignoró. Se acercó a la primera lámpara y en lugar de añadir aceite que no tenía, simplemente colocó sus manos alrededor del cuenco. Cerró sus ojos, respiró y en su mente visualizó la luz, no una luz pequeña y temblorosa, sino una luz fuerte, radiante, eterna. Visualizó todo el amor que había puesto en esas lámparas durante 50 años, cada amanecer, cada limpieza cuidadosa, cada mecha recortada con precisión. Cuando abrió los ojos, la llama ardía más brillante. No mucho más. No era un milagro evidente, pero había un brillo en ella que no estaba antes, una cualidad que no podía explicarse solo por el aceite que la alimentaba. Tenzin hizo lo mismo con cada una de las 23 lámparas, y cada una respondió del mismo modo. Al terminar, el templo estaba iluminado como no lo había estado en semanas, no con una luz que hiriera los ojos, sino con una luminosidad suave, dorada, que parecía emanar no solo de las lámparas, sino de las paredes mismas, del aire, de todo lo que había absorbido años de devoción. Los otros monjes que habían venido para las oraciones de la noche se detuvieron en el umbral del templo. Miraron las lámparas, miraron a Tenzin. Nadie dijo nada porque hay cosas que las palabras solo ensucian. El invierno continuó. El aceite siguió siendo escaso, pero las lámparas de Tenzin nunca se apagaron. Él las cuidaba como siempre, con la mitad del aceite, con una cuarta parte, a veces con apenas unas gotas, y siempre, siempre añadía eso que no se puede medir ni pesar: su presencia completa, su atención pura, su amor incondicional. Cuando finalmente llegó la primavera y el camino se abrió de nuevo, cuando las caravanas trajeron aceite fresco y provisiones abundantes, el abad fue a ver a Tenzin. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «¿Cómo mantuviste las lámparas encendidas cuando el aceite no era suficiente?». Tenzin, que estaba limpiando una lámpara como había hecho cada día durante 51 años, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi invisible, como la que pone la montaña cuando el sol la toca. «No fui yo», dijo. «Fueron las lámparas. Yo solo dejé de preocuparme por el aceite que faltaba y me concentré en la luz que ya estaba allí». El abad asintió. Él también era viejo. Él también había aprendido que, a veces, lo que parece imposible solo está esperando que dejemos de mirar lo que no tenemos y empecemos a nutrir lo que sí tenemos. Tenzin vivió 10 años más. Cuando finalmente dejó su cuerpo, lo hizo en silencio, una mañana después de terminar su ronda de lámparas. Lo encontraron sentado frente al altar, con una expresión de paz tan profunda que parecía que simplemente se había quedado dormido. Y las lámparas, esas 23 pequeñas llamas que había cuidado con tanto amor, ardieron más brillantes esa noche de lo que habían ardido nunca, como si estuvieran despidiéndose, como si estuvieran diciendo gracias. Los monjes que vinieron después heredaron las lámparas, las cuidaban con diligencia, añadían aceite, recortaban las mechas, pero nunca olvidaron la lección de Tenzin, que hay una fuente de luz dentro de todas las cosas, y que esa luz responde no a la cantidad de combustible que le des, sino a la calidad de atención que le ofrezcas. Y quizá esta historia nos susurra algo que necesitamos escuchar en medio de nuestras propias escaseces, nuestros propios inviernos del alma, que incluso cuando creemos que no nos queda nada que dar, cuando el aceite de nuestra energía parece agotado, todavía hay una luz en nosotros que puede brillar si simplemente recordamos tenderla con amor, con presencia, con esa atención pura que transforma lo ordinario en sagrado. La tejedora de nubes y el pastor de yaks. Esta es una historia que las abuelas tibetanas cuentan a sus nietos cuando aprenden que el cielo no es solo vacío, sino el telar más grande que existe.
En las tierras altas del Tíbet, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente como un privilegio, vivía una niña llamada Dolma. Su nombre significaba diosa verde, pero ella era tan terrenal como las piedras que bordeaban el camino a su aldea. Tenía 11 años, mejillas rosadas por el viento perpetuo y manos pequeñas que ya sabían hilar lana de yak con la destreza de una mujer mayor. Dolma vivía con su abuela en una casa de piedra y barro que parecía brotar de la montaña misma. El techo era plano y estaba cubierto de tierra donde crecían hierbas silvestres en el verano. Las paredes eran gruesas, necesarias para mantener fuera el frío que mordía como un animal hambriento durante 8 meses al año. Dentro, siempre olía a mantequilla de yak rancia, a humo de estiércol seco que ardía en el hogar y a esa fragancia particular de la lana sin lavar, animal, honesta, reconfortante. La abuela de Dolma era tejedora. Sus dedos, retorcidos como raíces de enebro por la artritis, todavía podían crear maravillas en el telar de madera que ocupaba la mitad de la habitación principal. Tejía mantas con patrones que contaban historias, montañas que tocaban el cielo, ríos que serpenteaban como dragones, flores que solo florecían una vez cada 100 años. Los comerciantes venían desde Lhasa para comprar sus trabajos y siempre pagaban bien porque sabían que en cada hilo había puesto un fragmento de su alma. Dolma observaba a su abuela tejer durante horas, el movimiento rítmico de la lanzadera entre los hilos urdimbre, el sonido suave de la madera contra madera, el chasquido satisfactorio cuando un hilo se tensaba en su lugar exacto. Era hipnótico, casi meditativo, y cada noche, antes de dormir, la abuela decía lo mismo. Algún día, Dolma, aprenderás a tejer, no solo con lana, sino con otras cosas. Cosas que no se pueden tocar, pero que todos pueden ver. Dolma no entendía qué quería decir, pero asentía de todos modos. Los ancianos hablaban en acertijos, era su forma de mantener viva la magia. La vida de Dolma seguía el ritmo de las estaciones como las cuentas de un mala budista. En verano, pastoreaba las 4 ovejas de la familia en las praderas altas donde el pasto era escaso, pero suficiente. En otoño, ayudaba a su abuela a recolectar hierbas medicinales antes de que llegaran las primeras nieves. En invierno, se acurrucaba junto al fuego e hilaba lana mientras las tormentas rugían afuera. Y en primavera, cuando el hielo se derretía y el mundo volvía a respirar, ayudaba a esquilar las ovejas y los 2 yaks que también poseían. Pero lo que más le gustaba a Dolma era el cielo. El cielo en el Tíbet no se parece al cielo de ningún otro lugar. Es más azul, más cercano, más vivo. Las nubes no flotan, danzan, se retuercen y se transforman con una velocidad que marea. Y Dolma pasaba horas tumbada en la hierba áspera, mirando hacia arriba, viendo cómo las nubes cambiaban de forma, ahora un dragón, ahora una montaña, ahora un monje en meditación, ahora una flor de loto abriéndose. Un día de verano, cuando el sol calentaba lo suficiente para que Dolma se quitara su chaqueta acolchada, conoció a Jamyang. Jamyang era un niño pastor que vivía en la aldea vecina, a 2 horas de caminata sobre las colinas. Tenía 12 años, era delgado como un junco y sus ojos eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Cuidaba de un rebaño de 15 yaks que pertenecían a su familia extendida. Los yaks eran criaturas nobles, grandes, lanudos, con cuernos curvos que parecían lunas crecientes. Se movían despacio pero con propósito, como barcos navegando un océano de hierba. Dolma y Jamyang se encontraron en la pradera alta, ese lugar donde las 2 aldeas compartían pastos. Al principio no hablaron. Los niños tibetanos aprenden pronto que el silencio no es vacío, sino lleno, y que puedes conocer a alguien mejor observándolo que interrogándolo. Dolma notó que Jamyang también miraba el cielo, sus ojos seguían las nubes con la misma fascinación que ella sentía, y eso fue suficiente para comenzar una amistad. ¿Ves aquel?
dijo Yamyang después de una hora de silencio compartido, señalando una nube que se estiraba horizontal como una bufanda blanca. Parece un camino hacia el oeste. Yo veo una serpiente que se desliza hacia su cueva, respondió Dolma. Hamyang sonrió. Los dos tenemos razón. Mi abuela dice que las nubes muestran a cada persona lo que necesita ver. Así comenzó un verano de encuentros. Cada día, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Dolma llevaba sus ovejas a la pradera alta y encontraba a Hamyang con sus yaks. Se sentaban sobre una roca plana que todavía guardaba el calor del sol del día anterior y miraban las nubes. Jugaban un juego. Cada uno describía lo que veía en las formaciones cambiantes y el otro tenía que encontrarlo. A veces coincidían exactamente, otras veces veían cosas tan diferentes que se reían hasta que les dolía el estómago. Pero siempre el cielo les ofrecía algo nuevo que mirar. Mi padre dice que las nubes son el aliento de los dragones que viven en las montañas, dijo Hamyang un día mientras masticaba un tallo de hierba. Mi abuela dice que son hilos en el telar del cielo, respondió Dolma. Dice que alguien las teje allá arriba, creando patrones que cambien según el humor de la tierra. ¿Quién las teje? Dolma se encogió de hombros. No sé, dioses quizá, o espíritus, o tal vez nadie. Tal vez se tejen solas. Esa noche, Dolma le contó a su abuela sobre la conversación. La anciana estaba trabajando en una manta nueva, sus dedos moviéndose lentamente entre los hilos rojos y dorados que formaban un patrón de pájaros en vuelo. Las nubes sí se tejen solas, dijo la abuela sin levantar la vista, pero también responden a la intención. ¿Has notado cómo el cielo cambia según tu estado de ánimo? Cuando estás triste, las nubes son grises y pesadas. Cuando estás alegre, son blancas y juguetonas. Dolma pensó en ello. Era cierto. Los días que se sentía sola, el cielo parecía cerrado, opresivo. Los días que se sentía ligera, las nubes bailaban como bailarines en un festival. ¿Significa eso que yo las controlo? No las controlas, dijo su abuela, pero participas en su creación. Todo lo que existe participa en la creación de todo lo demás. Esa es la verdad que los tejedores conocemos, que cada hilo afecta a todos los demás hilos del telar. Dolma no entendió completamente, pero guardó las palabras en su corazón como se guardan semillas para plantar más adelante. El verano avanzó. Las flores silvestres florecieron y se marchitaron. Los yaks de Hamyang engordaron con el pasto abundante. Las ovejas de Dolma produjeron lana gruesa y suave. Y cada día, los dos niños se encontraban en la pradera alta y miraban el cielo. Hasta que llegó el día de la tormenta. Dolma lo sintió venir antes de verlo. El aire cambió. Se volvió denso, eléctrico, como si estuviera cargado de intención. Los animales se pusieron nerviosos. Sus ovejas balaron inquietas, queriendo volver a casa. A lo lejos, podía ver los yaks de Hamyang moviéndose en círculos, sus colas azotando el aire. El cielo, que había sido azul brillante toda la mañana, se oscureció en minutos. Las nubes se amontonaron como tropas reuniéndose para la batalla. Eran negras, púrpuras, hinchadas de lluvia y furia. El viento se levantó, tan fuerte que Dolma tuvo que inclinarse contra él para no caer. «¡Dolma!», gritó Hamyang desde el otro lado de la pradera. «Tenemos que bajar. Esta tormenta será terrible». Pero cuando Dolma trató de reunir a sus ovejas, descubrió que una faltaba. La más joven, una oveja pequeña y tonta que todavía no había aprendido a temer el peligro, había vagado hacia los acantilados del norte. «Tengo que encontrarla»,
gritó Dolma contra el viento. No hay tiempo, respondió Jamián, pero ya Dolma había corriendo hacia los acantilados. El mundo se volvió gris. La lluvia comenzó. No gotas, sino cortinas de agua que caían del cielo como si alguien hubiera rasgado el velo entre la tierra y el océano celestial. Dolma corría a ciegas, llamando a su oveja, resbalando en el barro que se formaba bajo sus pies. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el paisaje en flashes blancos y azules que dejaban manchas en su visión. La encontró cerca del borde del acantilado, temblando, demasiado asustada para moverse. Dolma la agarró y la cargó sobre sus hombros delgados y comenzó a caminar de regreso. Pero el mundo había desaparecido. No podía ver a 3 pasos de distancia. El viento rugía como todos los demonios de las montañas juntos. Estaba perdida. Y entonces tuvo una idea. Recordó las palabras de su abuela. Participas en su creación. Todo lo que existe participa en la creación de todo lo demás. Dolma cerró los ojos. Ni siquiera podía ver con ellos abiertos, así que cerrarlos no hacía diferencia. Y en su mente comenzó a tejer. No con hilos de lana, con hilos de intención. Visualizó el cielo, ese cielo que había observado durante todo el verano. Visualizó las nubes no como enemigos, sino como amigas, como parte del mismo telar en el que ella también era un hilo. Y gentilmente, con la misma ternura que su abuela ponía al tejer sus mantas, comenzó a imaginar que las nubes se separaban. Solo un poco. Solo lo suficiente para dejar pasar un rayo de luz que le mostrara el camino a casa. Nada sucedió inmediatamente. El mundo siguió siendo gris y furioso, pero Dolma continuó tejiendo en su mente, paciente, sin forzar, simplemente ofreciendo su intención al telar del cielo como una hebra más entre millones. Y lentamente, como si el cielo hubiera escuchado, las nubes comenzaron a moverse. No se apartaron completamente. La tormenta no cesó, pero se abrió un espacio, pequeño, apenas más grande que una ventana, y a través de él brilló un rayo de luz dorada. La luz cayó exactamente sobre el camino que llevaba de vuelta a la aldea. Dolma abrió los ojos. Podía haber sido coincidencia. Podía haber sido simplemente el movimiento natural de las nubes. Pero en su corazón sabía la verdad. Había tejido un espacio en el cielo y el cielo había respondido. Corrió siguiendo la luz. La oveja pesaba en sus hombros, pero sus piernas encontraron fuerza. Y cuando finalmente llegó a su casa, empapada hasta los huesos pero a salvo, encontró a su abuela esperándole en la puerta. La anciana no dijo nada al principio. Simplemente envolvió a Dolma en una manta gruesa, le dio té de mantequilla caliente y la sentó junto al fuego. Solo cuando Dolma dejó de temblar, habló. «Lo hiciste, ¿verdad? Tejiste las nubes». Dolma asintió, demasiado cansada para fingir que no entendía. «Bien», dijo su abuela. «Ahora sabes lo que intenté enseñarte. El telar es más grande de lo que creemos. No solo está aquí», tocó el telar de madera, «sino en todas partes. Y nosotros no solo somos tejedores, también somos hilos. Tejemos y somos tejidos al mismo tiempo». Dolma durmió profundamente esa noche y soñó con nubes que se entrelazaban como hilos en un telar sin fin. Los días que siguieron, el verano terminó y llegó el otoño. Dolma y Jamián se vieron menos frecuentemente, porque los rebaños debían bajar a pastos más protegidos. Pero cada vez que se encontraban, Dolma le contó lo que había sucedido durante la tormenta. Jamián escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él miró el cielo durante mucho tiempo antes de hablar. «Yo también vi algo ese día», dijo finalmente.
Estaba tratando de reunir mis jacks cuando vi esa ventana de luz abrirse en las nubes. Cayó exactamente donde necesitabas estar. Y supe, aunque no puedo explicar cómo, que tú habías hecho eso. No fui yo, dijo Dolma. Fue el cielo. Yo solo pedí ayuda de la manera correcta. Tal vez, dijo Jamyang. O tal vez somos más poderosos de lo que creemos y simplemente hemos olvidado que podemos participar en la creación del mundo. Pasaron los años y Dolma creció y se convirtió en una tejedora tan hábil como su abuela. Sus mantas eran famosas en toda la región, pero no por sus patrones, aunque estos eran hermosos, sino por algo más difícil de describir. La gente decía que cuando te envolvías en una manta tejida por Dolma, sentías como si el cielo mismo te estuviera abrazando, como si estuviera siendo mecido por nubes, como si la tormenta no podría tocarte a menos que lo permitieras. Jamyang también creció. Se convirtió en un pastor respetado, y sus yaks eran los más sanos de todas las tierras altas. Decían que podía predecir el clima con absoluta precisión, y que sus animales nunca se perdían, porque él conocía el lenguaje secreto del viento y las nubes. Y aunque sus vidas los llevaron por caminos diferentes, Dolma como tejedora en su aldea y Jamyang como pastor en las praderas altas, siempre mantuvieron su amistad. Una vez al año, en el solsticio de verano, se encontraban en la pradera alta donde se habían conocido de niños. Se sentaban en la misma roca plana, miraban el mismo cielo y jugaban el mismo juego, describir lo que veían en las nubes. Y a veces, solo a veces, cuando el mundo necesitaba un poco de magia, tejían juntos. Dolma con sus manos en su telar de madera, Jamyang con su voz susurrando al viento. Y las nubes respondían, formando patrones de belleza imposible que la gente de abajo miraba asombrada, sin saber que dos viejos amigos estaban recordando al mundo que la frontera entre el cielo y la tierra es más delgada de lo que creemos, y que todos somos hilos en el mismo telar infinito. Y quizá esta historia nos recuerda que no somos solo observadores pasivos del mundo que nos rodea, somos participantes. Cada pensamiento, cada intención, cada acto de atención pura es un hilo que añadimos al gran tejido de la existencia. Y aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, aunque a veces parezca que nuestros esfuerzos son demasiado pequeños para importar, la verdad es que cada uno de nosotros está tejiendo el cielo, momento a momento, con cada respiración consciente. El mendigo que guardaba estrellas. Esta es una historia que los comerciantes de Shigatse cuentan cuando alguien pregunta por qué nunca deben despreciar a quien parece no tener nada. En la ciudad de Shigatse, donde los monasterios se elevan como montañas de oro y los mercados bullen con vida desde el amanecer hasta que las sombras se alargan, vivía un mendigo que nadie conocía por su nombre. La gente simplemente lo llamaba el viejo del puente, porque ahí pasaba sus días, sentado bajo el puente de piedra que cruzaba el río Yarlung Sampo, ese río que baja desde las alturas como una serpiente de plata líquida. El mendigo era pequeño, encorvado como una pregunta sin responder. Su piel era del color de la tierra oscura, surcada por arrugas tan profundas que parecían valles diminutos. Sus ojos eran grises, del mismo tono que el cielo antes de nevar, y su cabello, lo poco que le quedaba, era blanco como la lana de los yaks viejos. Vestía harapos que alguna vez habían sido ropa, una túnica que había perdido su color original, remendada tantas veces que era imposible saber dónde terminaba la tela original y comenzaban los parches. Cada mañana, el mendigo extendía su cuenco de latón abollado frente a él. El cuenco estaba tan viejo que había perdido todo su brillo, opaco y manchado por años de uso. Y allí se sentaba, inmóvil, como una piedra del río, esperando la compasión de los transeúntes. La mayoría de la gente pasaba sin mirarlo.
Es extraño cómo funciona eso. Cuanto más tiempo permanece alguien en el mismo lugar, más invisible se vuelve. El mendigo era parte del paisaje, como el puente mismo o las piedras del camino. Los comerciantes que cruzaban con sus carretas cargadas de cebada y sal no lo veían. Las mujeres que iban al mercado con cestas en la espalda caminaban junto a él como si fuera aire. Los monjes que pasaban camino al monasterio de Taxilumpó a veces dejaban caer una moneda en su cuenco, pero incluso ellos lo hacían sin mirarlo, realmente, como si cumplieran un ritual más que ofrecieran ayuda a un ser humano. Había, sin embargo, algunos que se detenían. Una vez a la semana, una anciana vendedora de verduras dejaba junto a su cuenco un nabo o una zanahoria marchita. «Para que tengas algo que comer, abuelo», decía con voz suave. El mendigo inclinaba la cabeza en agradecimiento, pero nunca hablaba. De vez en cuando, un niño, todavía demasiado joven para haber aprendido a no ver, se acercaba curioso. «¿Por qué vives bajo el puente?», preguntaban. El mendigo sonreía, una sonrisa pequeña que arrugaba aún más su rostro, pero tampoco a los niños les respondía con palabras. Y luego estaba Sonam. Sonam era un comerciante de té. Tenía 32 años, una tienda pequeña pero próspera cerca del mercado central, una esposa que lo amaba y 2 hijos que corrían como cabras salvajes por la casa. Era un hombre de complexión media, rostro amable y una risa que sonaba como campanas tibetanas. Tenía, como la mayoría de la gente, suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para considerarse rico. Cada día, Sonam cruzaba el puente camino a su tienda, y cada día veía al mendigo. Al principio pasaba sin detenerse, como todos los demás, pero había algo en el viejo que lo inquietaba. No podía explicar qué era. Tal vez la quietud absoluta con la que se sentaba, tal vez la manera en que sus ojos grises miraban el río como si vieran algo que nadie más podía ver. Un día de otoño, cuando las hojas de los pocos álamos de la ciudad se habían vuelto doradas como mantequilla de yak, Sonam se detuvo. Metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. No eran muchas, solo lo suficiente para comprar un poco de zampa. Las dejó caer en el cuenco del mendigo. El sonido de las monedas contra el latón fue sorprendentemente claro, como pequeñas campanas, y por primera vez, el mendigo levantó la vista y miró directamente a Sonam. Sus ojos grises eran profundos, tan profundos que Sonam sintió vértigo, como si estuviera mirando un pozo sin fondo. «Gracias, hermano», dijo el mendigo. Su voz era inesperadamente rica, musical, como el sonido de un cuenco cantante tibetano. Sonam asentó, incómodo bajo esa mirada penetrante, y continuó su camino, pero durante todo el día no pudo sacarse de la mente esos ojos grises y esa voz que sonaba a algo antiguo y sabio. Al día siguiente, Sonam volvió a detenerse. Esta vez trajo un poco de pan que había sobrado del desayuno. El mendigo lo aceptó con las mismas palabras. «Gracias, hermano». Esto se convirtió en un hábito. Cada mañana, Sonam dejaba algo para el mendigo. Una moneda, un poco de comida, una vez incluso una bufanda vieja cuando vio que el mendigo temblaba de frío. Y cada vez, el mendigo decía las mismas palabras con esa voz que resonaba como música en el alma de Sonam. Pasaron las semanas. El otoño se deslizó hacia el invierno. El río comenzó a congelarse en los bordes, formando cristales de hielo que atrapaban la luz del sol como diamantes. El aire se volvió tan frío que dolía respirar, y la nieve comenzó a caer, primero en copos dispersos, luego en cortinas blancas que transformaban la ciudad en un lugar silencioso y espectral. Sonam se preocupó por el mendigo. ¿Cómo sobreviviría al invierno debajo de ese puente? Sabía que cada año, algunos de los mendigos de la ciudad morían congelados. Eran encontrados por la mañana, rígidos y azules, como esculturas de hielo con forma humana. Una noche particularmente fría, cuando el viento aullaba entre las casas como un lobo hambriento, Sonam no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en el viejo del puente. Finalmente, cuando su esposa y sus hijos estaban profundamente dormidos,
se levantó. Tomó una manta gruesa de lana de yak, la mejor que tenían, y salió a la noche helada. La ciudad estaba desierta. La nieve caía en silencio absoluto. Sus pasos crujían contra el suelo congelado, el único sonido en un mundo que parecía haber dejado de respirar. Sonam caminó hasta el puente, esperando encontrar al mendigo acurrucado en su lugar habitual. Pero lo que vio lo dejó paralizado. El mendigo estaba sentado en su posición de siempre, con las piernas cruzadas, las manos descansando sobre las rodillas. Pero alrededor de él, el aire brillaba. No era luz natural, era como si el propio aire se hubiera vuelto luminoso. Un resplandor suave y dorado que no proyectaba sombras, sino que simplemente era. Y en ese resplandor flotaban cosas. Sonam parpadeó convencido de que estaba soñando, pero cuando abrió los ojos de nuevo, seguían ahí, pequeñas esferas de luz, docenas de ellas, tal vez cientos, flotando alrededor del mendigo como luciérnagas. Algunas eran blancas, otras doradas, algunas azules como el hielo, otras rojas como brasas. Se movían lentamente, describiendo órbitas perezosas alrededor del anciano, y cada una emitía un zumbido suave, casi imperceptible, que juntas creaban una sinfonía susurrante. El mendigo tenía los ojos cerrados. Su rostro, usualmente arrugado por el sufrimiento y el tiempo, estaba sereno. Casi sonreía. Sonam dio un paso adelante. Una rama quebrada bajo su pie hizo un chasquido fuerte en el silencio. Inmediatamente, las esferas de luz desaparecieron, parpadeando como velas apagadas por el viento. El resplandor se desvaneció, y el mendigo abrió sus ojos grises. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. El corazón de Sonam latía tan fuerte que estaba seguro de que el mendigo podía escucharlo. Finalmente encontró su voz. ¿Qué eran esas luces? El mendigo inclinó la cabeza, estudiando a Sonam como un maestro estudia a un estudiante. ¿De verdad quieres saber?, preguntó con esa voz musical. Sonam asintió, incapaz de hablar. El mendigo hizo un gesto para que se sentara. Sonam obedeció, olvidando el frío, olvidando la nieve, olvidando todo excepto su necesidad de entender lo que había visto. Eran estrellas, dijo el mendigo simplemente. ¿Estrellas? Pero las estrellas están en el cielo. Estas son diferentes, interrumpió el mendigo gentilmente. Estas son las estrellas que la gente pierde. No entiendo. El mendigo suspiró. Era un suspiro largo, como si estuviera exhalando años de silencio. Cada persona nace con una estrella en su corazón. No puedes verla, pero está ahí, brillante y pura. Es tu esencia, tu luz interior, tu bondad fundamental. Pero la vida es difícil. Las penas, las decepciones, el dolor, la rabia, todas estas cosas pueden hacer que una persona pierda su estrella. Se apaga, se desprende y cae. ¿Y tú las recoges? Sí, es mi tarea. Llevo toda mi vida haciéndolo. Cuando alguien pierde su estrella, viene a mí. No físicamente, ¿entiendes? La estrella simplemente viaja, atraída a quien todavía recuerda cómo brillar, y yo las guardo, las cuido, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que la persona que la perdió esté lista para recuperarla. Sonam sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. No sabía por qué. ¿Cuántas has guardado?, preguntó con voz quebrada. El mendigo miró hacia el río. Cientos. Miles, tal vez. He perdido la cuenta. Hay tanta pérdida en el mundo, hermano. Tanta gente que olvida su propia luz. ¿Y las devuelves? ¿Cómo? A veces, dijo el mendigo, la persona viene a mí sin saberlo. ¿Como tú? Cada vez que me diste algo, cada acto de bondad que ofreciste, tu propia estrella brillaba un poco más fuerte. Y esa luz llama a otras estrellas, las despierta, les recuerda que es posible volver a casa. Sonam se quedó en silencio, procesando las palabras.
El frío había desaparecido, o quizás simplemente ya no podía sentirlo. ¿Por qué vives así?, preguntó finalmente. Si puedes, si tienes este poder, ¿por qué mendigos bajo un puente? El mendigo sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa que transformó su rostro arrugado en algo casi hermoso. Porque aquí es donde más se necesita, bajo los puentes, en los márgenes, en los lugares que la gente evita, ahí es donde caen más estrellas, y alguien tiene que estar ahí para recogerlas. Pero debes estar tan solo. No, dijo el mendigo suavemente. Nunca estoy solo. Tengo todas estas estrellas conmigo. Y de vez en cuando, alguien como tú se detiene. Alguien que todavía recuerda cómo ser amable sin razón, generoso sin expectativa. Y eso me recuerda que vale la pena continuar. Sonam sintió algo que se movía en su pecho. Era una sensación extraña, como si algo que había estado dormido despertara, una calidez, una luz. El mendigo lo notó. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo sientes? Tu propia estrella está respondiendo. Cada vez que elegiste verme, cada vez que decidiste dar cuando nadie más lo hacía, la alimentaste. Y ahora brilla tan intensamente que puede ayudar a despertar otras. El mendigo extendió su mano y en su palma arrugada apareció una pequeña esfera de luz. Era dorada, cálida, y pulsaba como un corazón diminuto. Esta estrella lleva esperando 3 años, dijo. Pertenece a un hombre de tu vecindario, un carpintero que perdió a su hijo por enfermedad y desde entonces ha vivido en la oscuridad, sin permitirse sentir alegría. Sé que lo conoces. Sonam sabía exactamente de quién hablaba. El carpintero Dorje, que vivía 4 casas más allá. Había sido un hombre alegre, famoso por su risa contagiosa. Pero desde que murió su hijo hacía 3 años, se había vuelto gris, silencioso, como una sombra de sí mismo. ¿Puedo devolvérsela?, preguntó. Puedes, dijo el mendigo, pero no es tan simple como dársela. Una estrella solo puede volver cuando la persona abre su corazón lo suficiente para recibirla. Tu tarea será recordarle que todavía hay luz en el mundo, que todavía hay razones para brillar. Cuando esté listo, su estrella encontrará el camino de vuelta. El mendigo cerró su mano y la luz desapareció, pero Sonam podía sentirla ahora como una presencia cálida en su propio pecho. Guárdala por él, dijo el mendigo, y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Sonam se levantó. Se sentía diferente, más ligero, como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera aligerado. Se acordó de la manta que había traído y se la ofreció al mendigo. Quédatela tú, dijo el mendigo. Yo no necesito calor físico. Las estrellas me mantienen tibios. ¿Volveré a verte? Cada mañana, hermano, estaré aquí. Siempre estoy aquí. Sonam caminó de regreso a casa en un estado de asombro. La nieve había dejado de caer. El cielo se estaba aclarando, revelando las primeras luces del amanecer. Y cuando miró hacia arriba, las estrellas reales, esas que todos pueden ver, parpadeaban como si le guiñaran el ojo. Los días siguientes, Sonam se acercó al carpintero Dorje. No le habló de estrellas perdidas ni de mendigos mágicos,
Simplemente lo visitó, compartió té, escuchó historias sobre el hijo que había perdido, y poco a poco, muy poco a poco, vio cómo la luz regresaba a los ojos del carpintero. Tomó meses, pero una mañana de primavera, Sonam escuchó algo que no había escuchado en años: la risa de Dorje, fuerte y clara como una campana. Y en ese momento sintió algo que salía de su pecho, una calidez, una luz, y vio con esa visión interior que solo se abre cuando el corazón está verdaderamente despierto, una pequeña estrella dorada flotando de él hacia la casa del carpintero. La estrella había encontrado su camino a casa. Esa noche, Sonam fue al puente. El mendigo estaba allí, como siempre. Pero cuando vio a Sonam, sonrió de una manera que iluminó todo su ser. «Lo hiciste», dijo simplemente. «¿Hay más?», preguntó Sonam. «¿Hay más estrellas que pueda ayudar a devolver?». El mendigo lo miró con algo que podría haber sido orgullo, o alegría, o tal vez solo reconocimiento. «Hay innumerables estrellas perdidas», dijo, «y ahora tú eres un guardián también. Cada vez que elijas la bondad, cada vez que veas a alguien que otros no ven, cada vez que des sin esperar nada a cambio, estarás ayudando a que las estrellas encuentren su camino de vuelta». Y desde ese día, aunque Sonam continuó con su vida normal, vendiendo té, criando a sus hijos, siendo esposo y padre y comerciante, también se convirtió en algo más. Se convirtió en alguien que veía, alguien que recordaba mirar, alguien que entendía que la luz más importante no es la que ilumina las calles, sino la que brilla en los corazones. Y el mendigo permaneció bajo su puente, inmóvil como siempre, invisible para la mayoría, pero para aquellos que tenían ojos para ver, para aquellos cuyas propias estrellas todavía brillaban, era visible como un faro, un guardián silencioso de todas las luces perdidas del mundo, esperando pacientemente el día en que cada estrella pudiera finalmente volver a casa. Y tal vez esta historia nos susurra una verdad que necesitamos recordar: que cada acto de bondad, cada momento de verdadera atención hacia otro ser humano, no es un gesto pequeño o insignificante. Es una manera de mantener viva la luz en un mundo que a veces parece muy oscuro. Somos todos guardianes de estrellas, cuidando no solo de nuestra propia luz interior, sino ayudando a otros a recordar la suya. Y en los lugares más inesperados, en las personas que la sociedad ha vuelto invisibles, a veces se encuentran las luces más brillantes de todas. El silencio del lama y el ruido del mundo. Esta es una historia que los monjes ancianos cuentan a los novicios inquietos cuando aprenden que a veces la mayor enseñanza no viene de las palabras, sino de su ausencia. En un monasterio remoto, tan alto en las montañas que las nubes pasaban por debajo de sus ventanas como ríos blancos, vivía un lama llamado Rinchen. Su nombre significaba precioso, y ciertamente lo era para todos los que lo conocían. Tenía 68 años, la espalda recta como un junco joven, y ojos que contenían esa cualidad particular que solo se encuentra en quienes han pasado décadas mirando hacia adentro. Rinchen era famoso en toda la región, no por sus sermones elocuentes ni por sus textos eruditos, sino por algo mucho más inusual: por su silencio. Había hecho voto de silencio 30 años atrás, cuando todavía era un monje de edad mediana. Nadie recordaba exactamente por qué. Algunos decían que había sido después de una revelación profunda durante una meditación. Otros murmuraban que había presenciado algo tan doloroso que las palabras se le habían secado en la garganta como un río en pleno verano. Pero la verdad era más simple y más compleja a la vez. Rinchen había descubierto que las palabras, por hermosas que fueran, a menudo ocultaban más de lo que revelaban. Así que había dejado de hablar. Pero su silencio no era un vacío, era una presencia. Cuando Rinchen entraba en una habitación, algo cambiaba en el aire.
Las conversaciones se aquietaban naturalmente. Las preocupaciones que parecían urgentes momentos antes, de repente se sentían menos apremiantes. Era como si su silencio tuviera peso, sustancia, como si fuera algo que se podía sentir contra la piel, igual que se siente el sol. El monasterio donde vivía Rinchen albergaba a 47 monjes. Algunos eran jóvenes, apenas adolescentes con la cabeza recién rapada y túnicas que les quedaban demasiado grandes. Otros eran de mediana edad, hombres que habían dejado atrás esposas, hijos, negocios, para buscar algo que el mundo exterior no podía ofrecerles. Y había ancianos, hombres cuyas espaldas se habían encorvado con los años de postraciones, cuyos dedos se habían vuelto lentos al pasar las cuentas del mala. Todos respetaban a Rinchen, pero había uno que lo amaba con una devoción particular. Su nombre era Pema y tenía 24 años. Pema había llegado al monasterio hacía 3 años, huyendo de una vida que se había vuelto insoportable. Su padre había muerto en un accidente en la mina donde trabajaba. Su madre se había vuelto a casar con un hombre cruel que golpeaba a Pema y a sus hermanos menores. Y Pema, que siempre había sido sensible, que siempre había sentido las emociones de otros como si fueran propias, se había roto bajo el peso de tanto dolor. Había llegado al monasterio con los ojos vacíos, el espíritu magullado, incapaz de encontrar razones para continuar. El abad lo había acogido, le había dado túnicas, le había asignado tareas simples, pero fue Rinchen quien verdaderamente lo había salvado. Rinchen no había dicho nada, por supuesto, pero cada mañana, después de las oraciones del amanecer, cuando los otros monjes se dispersaban hacia sus tareas diarias, Rinchen se sentaba en el patio central del monasterio, y Pema, sin saber muy bien por qué, se sentaba cerca de él. Al principio, el silencio incomodaba a Pema. Estaba acostumbrado al ruido, los gritos de su padrastro, los llantos de sus hermanos, el constante parloteo de su propia mente atormentada. El silencio parecía amplificar todo eso, hacerlo más intenso, más insoportable. Pero Rinchen permanecía inmóvil, sentado en postura de meditación, con las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Su respiración era tan suave que Pema tenía que esforzarse para verla, y lentamente, muy lentamente, Pema comenzó a notar algo. El silencio de Rinchen no era la ausencia de sonido, era algo más profundo. Era como un lago tan quieto que podías ver hasta el fondo, tan claro que cada piedra, cada pez, cada alga se revelaba sin esfuerzo. Y en ese silencio, Pema comenzó a sanar. No fue rápido, no fue dramático, pero cada mañana que pasaba sentado cerca de Rinchen, algo en Pema se aquietaba. Los pensamientos torturadores que solían girar en su mente como demonios danzantes se ralentizaban. Los recuerdos dolorosos todavía estaban ahí, pero su aguijón se volvía menos agudo. Y poco a poco, Pema empezó a sentir algo que no había sentido en años: paz. Pasó un año. Pema se volvió más presente en sus tareas. Ayudaba en la cocina con atención genuina, pelando verduras con las manos que ya no temblaban. Limpiaba el templo con cuidado, notando cómo la luz del sol creaba patrones dorados sobre las estatuas de bronce. Y cada mañana, sin falta, se sentaba con Rinchen en el patio. Pero entonces, algo cambió en el mundo exterior. Una carretera nueva estaba siendo construida en el valle, una que conectaría la región aislada con las ciudades del este. Los ingenieros habían llegado con sus máquinas ruidosas, excavadoras que rugían como dragones de metal, taladros que perforaban la roca con un estruendo que hacía temblar las ventanas, camiones que subían por el camino montañoso dejando nubes de polvo en su estela. El ruido era constante. Comenzaba al amanecer y continuaba hasta mucho después del ocaso. Era un ruido agresivo, industrial, que no encajaba en ese lugar de silencio antiguo. Los monjes intentaban ignorarlo, pero era imposible. Se filtraba a través de las paredes de piedra, interrumpía las meditaciones, hacía vibrar los cuencos de las ofrendas. Pema lo sintió peor que nadie. Su sensibilidad,
que había comenzado a sanar en el silencio del monasterio, ahora era una herida abierta de nuevo. El ruido lo asaltaba como un enemigo físico. No podía concentrarse en las oraciones. No podía dormir por las noches. Y lo peor de todo, no podía encontrar paz en el patio con Rinchen. Porque incluso allí, el rugido de las máquinas penetraba como cuchillos. Una mañana, después de una noche particularmente mala, donde el ruido de los taladros había continuado hasta las 3 de la madrugada, Pema llegó al patio visiblemente alterado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, sus manos temblaban, y cuando se sentó cerca de Rinchen, no pudo mantener la quietud. Se movía inquieto, cambiando de posición cada pocos minutos, suspirando, apretando los puños. Rinchen, como siempre, permanecía inmóvil, pero Pema notó algo. Los ojos del anciano lama estaban abiertos, mirándolo con una expresión de profunda compasión. «No puedo soportarlo», dijo Pema de repente, rompiendo el silencio que normalmente guardaban. «El ruido me está volviendo loco. Me recuerda todo lo que vine aquí a olvidar. Los gritos, la violencia, el caos. Pensé que había encontrado paz, pero ahora todo está arruinado». Rinchen no respondió, por supuesto, pero se levantó lentamente, con esa gracia que tenía a pesar de su edad, y le hizo un gesto a Pema que lo siguiera. Caminaron a través del monasterio, bajando escaleras de piedra gastadas por siglos de pies descalzos, pasando por pasillos donde el olor a incienso se mezclaba con el de la mantequilla de yak que ardía en las lámparas. Rinchen caminaba despacio, pero con propósito, y Pema lo seguía, confundido pero confiando. Salieron del monasterio y comenzaron a descender por el sendero que llevaba hacia el valle. Era temprano, y el aire todavía tenía ese frescor que solo existe antes de que el sol alcance su fuerza total. El rocío cubría cada brizna de hierba, atrapando pequeñas gotas de luz, y a medida que descendían, el ruido de la construcción se volvía más fuerte, más insistente, más imposible de ignorar. Pema se tensó. ¿Por qué Rinchen lo estaba llevando hacia el ruido en lugar de alejarse de él? No tenía sentido. Llegaron a un punto donde podían ver la carretera en construcción. Las máquinas estaban en plena actividad. Hombres con cascos amarillos gritaban instrucciones. Polvo llenaba el aire. El ruido era ensordecedor. Un caos de motores, metal contra roca, voces humanas tratando de imponerse sobre el clamor mecánico. Rinchen se detuvo, se sentó en una roca grande que sobresalía del sendero, justo en el lugar donde el ruido era más intenso, e hizo un gesto a Pema que lo siguiera. Pema obedeció, aunque cada fibra de su ser quería huir. Se sentó, cerró los ojos, trató de meditar como le habían enseñado, pero era imposible. El ruido lo consumía, lo llenaba, no había espacio para nada más. Abrió los ojos y miró a Rinchen. El anciano lama estaba en perfecta quietud, con los ojos cerrados, las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Su rostro estaba completamente sereno, como si estuviera sentado en el lugar más pacífico del universo, en lugar del epicentro del caos. «¿Cómo?», pensó Pema. «¿Cómo puede estar tan en paz en medio de esto?». Permanecieron allí 1 hora, luego 2. El sol subió, calentando las rocas. El ruido continuó, implacable, y Pema gradualmente comenzó a notar algo extraordinario. El ruido no cambiaba. Las máquinas seguían rugiendo, los hombres seguían gritando, pero algo en su relación con el ruido estaba cambiando. En lugar de resistirse a él, en lugar de tratar de bloquearlo o huir de él, Pema simplemente comenzó a dejarlo estar. Dejó que el ruido fuera ruido. No lo juzgaba como malo o insoportable. Era simplemente sonido. Ondas de presión de aire golpeando su tímpano. Nada más. Y en el momento en que dejó de resistirse, algo milagroso sucedió. Encontró quietud dentro del ruido. No era que el ruido desapareciera. Seguía allí, tan fuerte como antes, pero ya no lo perturbaba. Era como si hubiera encontrado un lugar dentro de sí mismo que el ruido no podía tocar, un centro de silencio que existía independientemente de lo que sucediera afuera. Abrió los ojos y miró a Rinchen con asombro. El anciano lama
había abierto sus ojos también y lo estaba mirando con una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Rinchen extendió su mano y tocó suavemente el pecho de Pema, justo sobre el corazón. Luego señaló hacia las máquinas ruidosas y luego volvió a tocar el pecho de Pema. El mensaje era claro: el ruido está ahí fuera, pero el silencio está aquí dentro, y nada externo puede destruir ese silencio interno a menos que tú se lo permitas. Regresaron al monasterio en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No era la ausencia de ruido, era la presencia de paz interior que podía existir incluso cuando todo alrededor era caótico. Los días siguientes, Pema continuó con sus rutinas. El ruido de la construcción seguía allí, tan intenso como siempre, pero ya no lo perturbaba de la misma manera. Había aprendido a encontrar ese lugar interior de quietud, ese silencio que Rinchen había estado tratando de mostrarle durante años, no huyendo del ruido, sino encontrando paz dentro de él. Y comenzó a notar otras cosas también. Los pájaros seguían cantando a pesar del ruido de las máquinas, las flores seguían floreciendo, el río en el valle seguía fluyendo, la vida continuaba, adaptándose, encontrando su camino alrededor de los obstáculos. Pasaron meses, la carretera fue completada, las máquinas se fueron, el silencio exterior regresó al monasterio. Pero para Pema eso ya no importaba tanto. Había encontrado algo más valioso que el silencio externo. Había encontrado el silencio interno que ninguna circunstancia externa podía arrebatar. Una mañana, sentado en el patio con Rinchen como siempre, Pema sintió una gratitud tan profunda que pensó que su corazón estallaría. Miró al anciano lama, que lo había guiado sin una sola palabra, que le había enseñado la lección más importante sin jamás pronunciarla, que la verdadera paz no se encuentra huyendo del ruido del mundo, sino encontrando el silencio dentro de ti mismo que puede coexistir con cualquier cantidad de caos externo. Rinchen, como si pudiera leer sus pensamientos, simplemente inclinó levemente la cabeza. Sus ojos brillaban con esa luz que solo tienen quienes han comprendido que las palabras más importantes son las que nunca se dicen, las que se transmiten de corazón a corazón en el lenguaje silencioso del ser. Pema cerró los ojos, y en el silencio compartido con su maestro, en ese espacio sin palabras, donde la verdad podía finalmente revelarse sin el velo del lenguaje, comprendió algo que cambiaría su vida para siempre, que él también podía ser un portador de ese silencio sanador, que no necesitaba palabras elocuentes o sabiduría intelectual para ayudar a otros, solo necesitaba cultivar esa quietud interior y dejar que resonara hacia afuera, tocando a otros como Rinchen lo había tocado a él. Los años pasaron. Pema se convirtió en un maestro respetado en el monasterio y aunque nunca hizo voto de silencio como Rinchen, hablaba poco, porque había aprendido que a veces el mayor regalo que puedes ofrecer a alguien que sufre no son consejos o consuelo verbal, sino simplemente tu presencia quieta, tu silencio compasivo, ese espacio de paz que invita a otros a encontrar su propio centro tranquilo en medio de la tormenta de la vida. Y cuando Rinchen finalmente dejó este mundo, a la edad de 92 años, lo hizo exactamente como había vivido, en silencio. Simplemente dejó de respirar una tarde mientras meditaba en el patio, con una expresión de tal serenidad que todos los que lo vieron supieron que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Ese silencio absoluto que existe más allá del nacimiento y la muerte, más allá del ruido y la quietud, más allá de todas las palabras y todos los conceptos. No hubo funeral elaborado, no se pronunciaron eulogías, porque Rinchen había enseñado que las vidas verdaderamente vividas no necesitan ser explicadas. Simplemente resuenan, como el sonido de un cuenco cantante que continúa vibrando mucho después de que la mano ha dejado de tocarlo. Y quizá esta historia nos recuerda algo que nuestro mundo ruidoso nos hace olvidar.
que la paz que buscamos no está en algún lugar tranquilo lejos del caos de la vida. Está dentro de nosotros, esperando ser descubierta, y que a veces las enseñanzas más profundas vienen no de sermones o libros, sino del ejemplo silencioso de alguien que ha encontrado ese centro inmóvil y vive desde allí, irradiando quietud sin esfuerzo, recordándonos con su mera presencia que nosotros también podemos encontrar nuestro propio silencio interior, sin importar cuánto ruido haya a nuestro alrededor. La última lámpara del Valle Olvidado. Esta es una historia que los ancianos de las aldeas más remotas cuentan cuando alguien pregunta qué significa verdaderamente el hogar y por qué algunos lugares nunca dejan de llamarnos sin importar cuán lejos viajemos. Había una vez un valle tan remoto que no aparecía en ningún mapa. Estaba enclavado entre montañas tan altas que sus picos desaparecían en las nubes incluso en los días más despejados. Para llegar a él, había que caminar durante 5 días desde la aldea más cercana, siguiendo senderos que apenas eran visibles, cruzando pasos de montaña donde el aire era tan delgado que cada paso se sentía como escalar con pesas atadas a los pies. En ese valle vivían 30 familias, no más. El suelo era pedregoso y poco generoso, pero con paciencia y el conocimiento transmitido durante generaciones, la gente lograba cultivar cebada y criar algunos yaks. Las casas eran simples, construidas con piedra y barro, con techos bajos para conservar el calor durante los inviernos brutales. Y en el centro del valle, como un corazón que latía para todos, había un pequeño templo. El templo no era grandioso. No tenía estatuas doradas ni murales elaborados. Era apenas una habitación de piedra con un altar simple donde ardía una lámpara de aceite. Pero esa lámpara había estado encendida durante 200 años. Se decía que mientras la lámpara ardiera, el valle estaría protegido. Las cosechas no fallarían completamente. Las enfermedades no serían devastadoras. La comunidad permanecería unida. La tarea de mantener la lámpara encendida pasaba de generación en generación en la familia Norbu. Y cuando nuestra historia comienza, esa responsabilidad recaía sobre los hombros de Sering, una mujer de 43 años, con manos ásperas de trabajar la tierra y ojos que habían visto demasiada pérdida. Sering había cuidado la lámpara durante 15 años, desde que su madre había muerto. Cada mañana, antes del amanecer, caminaba hasta el templo, limpiaba el hollín del cuenco de bronce, recortaba la mecha, añadía aceite fresco que ella misma extraía de las semillas de mostaza que cultivaba en la pequeña parcela detrás de su casa. Era un ritual que conocía tan bien que podía hacerlo con los ojos cerrados, y a menudo lo hacía, dejando que sus manos recordaran los movimientos mientras su mente vagaba en otros lugares. Porque Sering tenía una pena que la consumía como un fuego lento. Su hija única, Yanchen, había dejado el valle 3 años atrás. Había sido una despedida desgarradora. Yanchen tenía 19 años entonces, llena de sueños que el valle no podía contener. Quería estudiar, ver el mundo más allá de las montañas, ser algo más que una agricultora en un lugar que el resto del mundo había olvidado. «Volveré, ama», había prometido Yanchen, usando la palabra tibetana para madre. «Volveré cuando haya aprendido lo suficiente para ayudar a nuestro valle. Traeré conocimientos, medicina, cosas que harán la vida más fácil aquí». Sering había asentido, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Había abrazado a su hija, memorizando el olor de su cabello, la sensación de sus huesos delgados bajo la ropa. Y luego la había visto partir, caminando por el sendero que descendía del valle, haciéndose más y más pequeña hasta que finalmente desapareció por una curva de la montaña. Los primeros meses llegaban cartas. Yanchen las enviaba con los comerciantes ocasionales que visitaban el valle. Describía la ciudad de Lhasa,
sus templos magníficos, sus calles bulliciosas, las escuelas donde estaba aprendiendo a leer textos médicos antiguos. Sus palabras vibraban con entusiasmo y Tsering las leía una y otra vez hasta que el papel se desgastaba en los pliegues. Pero luego las cartas se volvieron menos frecuentes, una cada medio año, y finalmente habían cesado por completo. Hacía un año que Tsering no sabía nada de su hija. Cada mañana, cuando cuidaba la lámpara del templo, Tsering rezaba. Rezaba para que Yang Chen estuviera bien, para que estuviera feliz, para que algún día recordara el camino a casa. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el silencio continuaba, pesado como la nieve acumulada en los techos durante el invierno. El valle también estaba cambiando. Las familias más jóvenes se iban. Los hijos e hijas de los vecinos de Tsering partían en busca de oportunidades que el valle aislado no podía ofrecer. Cada año había menos gente en las ceremonias comunales. Los campos comenzaban a verse más vacíos, y Tsering veía el futuro acercándose como una tormenta inevitable. Un día no quedaría nadie. El valle se vaciaría, y la lámpara que había ardido durante 200 años se apagaría finalmente. Una noche de invierno particularmente dura, Tsering estaba sentada en su casa sola. El viento aullaba afuera como una bestia hambrienta. La nieve caía tan espesa que no podía ver más allá de su ventana. Su esposo había muerto hacía 5 años en un accidente mientras cruzaba un río crecido. No había más familia, solo el frío, el silencio y el peso aplastante de la soledad. Se preguntó, no por primera vez, si valía la pena continuar. ¿Para qué mantener una lámpara encendida en un valle que estaba muriendo? ¿Para qué aferrarse a tradiciones cuando no había nadie para heredarlas? Tal vez era hora de rendirse, de unirse al éxodo, de buscar a Yang Chen en las ciudades del este y dejar que el valle volviera a la tierra de la que había surgido. Pero esa noche, algo sucedió. Tsering escuchó un sonido sobre el aullido del viento, un golpe en su puerta, débil, vacilante, casi imperceptible. Se levantó, confundida. Nadie viajaría en una noche como esta. Debía estar imaginando cosas. Pero el golpe vino de nuevo, más insistente. Tsering abrió la puerta, y el viento casi se la arrancó de las manos. La nieve entró en ráfagas, cegándola. Y ahí, en el umbral, había una figura encapuchada, cubierta de nieve de pies a cabeza, tambaleándose por el agotamiento. La figura cayó hacia adelante y Tsering la atrapó. Era ligera, demasiado ligera. La arrastró dentro, cerró la puerta contra la tormenta y solo entonces pudo verle el rostro. Era Yang Chen, pero no la Yang Chen que había partido 3 años atrás, llena de vida y esperanza. Esta Yang Chen era una sombra. Su rostro estaba demacrado, los pómulos sobresalían agudamente, tenía ojeras profundas y sus labios estaban azules por el frío. Su ropa, que alguna vez había sido elegante, ropa de ciudad, ahora estaba rasgada y sucia. «¡Ama!», susurró, y sus ojos se cerraron. Tsering entró en acción con la eficiencia nacida de años de supervivencia en las montañas. Quitó las ropas mojadas de Yang Chen, le envolvió en mantas de yak, la acostó cerca del fuego, le dio pequeños sorbos de té de mantequilla caliente. Y durante toda la noche veló a su hija, sin dormir, asegurándose que siguiera respirando. Al amanecer, Yang Chen abrió los ojos. Miró a su alrededor, desorientada al principio, y luego su mirada se posó en su madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento mucho, ama». Tsering no dijo nada. Simplemente tomó la mano de su hija y la sostuvo. Los días que siguieron, mientras Yang Chen recuperaba fuerzas,
La historia emergió lentamente, dolorosamente. Jiang Chen había ido a Lhasa llena de sueños. Había estudiado, trabajado duro, aprendido mucho, pero la ciudad era cara. Había tomado trabajos agotadores para pagar sus estudios. Había enfermado, perdido esos trabajos, caído en deudas. Las personas que pensó que eran amigas habían desaparecido cuando ya no podía pagarles comidas o prestarse dinero. «Me perdí», dijo Jiang Chen una noche mientras ella y Tsering se sentaban junto al fuego. «Me perdí en ese mundo de luces brillantes y promesas vacías. Olvidé quién era. Olvidé de dónde venía. Hasta que una noche, enferma y sola en una habitación fría, recordé la lámpara». «¿La lámpara?» «La lámpara del templo, la que siempre cuidaste». Recordé cómo ardía, constante y cálida, sin importar qué tormenta rugiera afuera. Y supe que tenía que volver, que si pudiera simplemente llegar a casa, volver a ese valle donde la lámpara ardía, podría encontrarme a mí misma de nuevo. Tsering sintió algo romperse en su pecho, algo que había estado apretado durante años. «¿Por qué dejaste de escribir?» Jiang Chen bajó la mirada. Vergüenza. Había prometido que volvería exitosa, que traería cosas maravillosas para mejorar el valle. Y en lugar de eso, había fracasado en todo. No podía enfrentar decírtelo. «Tonta niña», dijo Tsering suavemente, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «No necesito tus éxitos, solo te necesito a ti». Jiang Chen se curó lentamente. El valle, con su aire puro y su silencio profundo, era la medicina que necesitaba. Comía la comida simple que Tsering cocinaba: zampa, sopa de cebada, té de mantequilla. Caminaba por los senderos que había conocido de niña. Y cada mañana acompañaba a su madre al templo para cuidar la lámpara. Una mañana, mientras Tsering limpiaba el cuenco y Jiang Chen recortaba la mecha, la joven habló. «Ama, ¿por qué sigues haciendo esto? Cada vez quedan menos personas en el valle. Pronto no quedará nadie. ¿Para qué mantener la lámpara encendida?» Tsering se detuvo. Era la pregunta que ella misma se había hecho tantas veces, pero ahora con su hija a su lado, la respuesta vino clara. Porque mientras la lámpara arda, hay un hogar al que volver. Tú lo sentiste, ¿verdad? Cuando estabas perdida en la ciudad, fue el recuerdo de esta lámpara lo que te guió de vuelta. No importa cuántas personas queden aquí. Importa que este lugar exista, que esta luz esté encendida, porque hay gente allá afuera. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que se han ido, pero que algún día podrían necesitar recordar el camino a casa. Y esta lámpara es su faro. Jiang Chen miró la pequeña llama que bailaba en el cuenco de bronce. Era tan simple, tan humilde, pero de repente entendió. No era solo aceite ardiendo, era esperanza, era memoria, era la promesa de que, sin importar cuán lejos vagara, sin importar cuán perdida estuviera, siempre habría un lugar que la esperaba con una luz en la ventana. «Quiero quedarme», dijo Jiang Chen de repente. «Quiero ayudarte a cuidar la lámpara». Tsering sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en años. «¿Estás segura? El valle es duro. La vida aquí no es fácil». «Lo sé, pero aprendí algo en la ciudad, ama. Aprendí que la facilidad no es lo mismo que la felicidad, y que tener mucho no significa nada si no tienes un lugar donde pertenecer». Así que Jiang Chen se quedó.
Al principio, los otros habitantes del valle estaban sorprendidos. Era raro que alguien volviera después de partir, pero Yang Chen trajo consigo algo valioso. Había aprendido medicina básica en la ciudad y ahora podía ayudar cuando alguien se enfermaba. Enseñó a los niños que quedaban a leer y escribir, y sobre todo, su regreso inspiró esperanza. Si Yang Chen había vuelto, quizás otros también lo harían. Y lentamente, increíblemente, así sucedió. No todos regresaron, pero algunos sí. Un hijo que se había ido a trabajar en las minas volvió con su familia. Una hija que había ido a estudiar a Lhasa regresó como maestra. Eran apenas unos pocos, pero era suficiente para cambiar el sentimiento del valle de inevitable muerte a cautelosa esperanza. El valle comenzó a revivir, no de la manera que Yang Chen había imaginado cuando era joven y soñaba con traer modernidad y cambio, sino de una manera más profunda, redescubriendo su propia sabiduría, su propia forma de vida que había sostenido a la comunidad durante siglos. Sering envejeció. Sus manos se volvieron más lentas, su espalda se encorvó. Pero cada mañana, acompañada por Yang Chen, subía al templo para cuidar la lámpara. Y cuando finalmente llegó el día en que sus dedos ya no podían sostener el cucharón de aceite, simplemente lo pasó a las manos más jóvenes y fuertes de su hija. Es tuya ahora. Cuídala bien, no solo por el valle, sino por todos los que están perdidos ahí afuera y necesitan recordar el camino a casa. Yang Chen tomó el cucharón. Era pesado, más pesado de lo que parecía, pero no con peso físico, con el peso de la responsabilidad, de la tradición, del amor acumulado durante generaciones, y el propósito de ser el faro para aquellos que buscaban el camino a casa. Lo haré, ama, lo prometo. Sering vivió 5 años más. Fueron años buenos, llenos de la alegría simple de ver a su hija crecer en sabiduría, de mecer a sus nietos cuando estos nacieron, de ver el valle encontrar su equilibrio entre el antiguo y el nuevo mundo. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo en paz, sabiendo que la lámpara continuaría ardiendo, que el hogar permanecería encendido para cualquiera que necesitara encontrar su camino de regreso. Y Yang Chen continuó la tradición, y cuando llegó el momento, la pasó a su propia hija, y así continuó, generación tras generación, esa pequeña lámpara en ese valle olvidado, ardiendo constantemente, una luz minúscula en la inmensidad del Himalaya, pero infinitamente significativa para aquellos que sabían mirar, para aquellos que necesitaban recordar que no importa cuán lejos viajes, no importa cuán perdido te sientas, siempre hay un hogar esperándote, siempre hay una luz encendida en la oscuridad, siempre hay alguien cuidando la llama de tu regreso. Y tal vez esta última historia nos susurra la verdad más profunda de todas, que el hogar no es solo un lugar físico, sino una luz que alguien mantiene encendida para nosotros. Es el amor que persiste a través de la distancia y el tiempo. Es la promesa silenciosa de que siempre hay un lugar donde pertenecemos, donde somos esperados, donde podemos volver cuando el mundo exterior se vuelve demasiado frío o confuso, y que cada uno de nosotros puede ser guardián de esa luz para otros, manteniendo viva la memoria, la esperanza, la posibilidad de regreso para todos los que se han ido buscando algo que quizá ya tenían, esperándolos pacientemente como una lámpara que nunca se apaga. Todas estas historias que hemos compartido esta noche bajo el manto estrellado del Tíbet tienen algo en común. ¿Lo has sentido? Hablan de luz en medio de la oscuridad, de persistencia cuando todo parece perdido, de ese hilo invisible que conecta el esfuerzo humilde con lo sagrado, lo ordinario con lo extraordinario. El monje Tenzin nos mostró que incluso cuando creemos que no nos queda nada que dar, cuando el aceite de nuestra propia energía parece agotado,
todavía hay una fuente interna que puede alimentar nuestra luz si la atendemos con amor y atención pura. Dolma y Hamjang nos recordaron que no somos simples observadores del mundo, sino tejedores activos de la realidad, participantes en la creación continua del cielo y la tierra con cada pensamiento, cada intención consciente. El mendigo bajo el puente nos reveló que en los lugares más inesperados, en las personas que la sociedad ha vuelto invisibles, a menudo se guardan las luces más brillantes de todas, y que cada acto de bondad es una forma de devolver estrellas perdidas a corazones que han olvidado cómo brillar. El Lama Rinchen nos enseñó sin palabras que la paz verdadera no se encuentra huyendo del caos, sino cultivando ese silencio interior que puede coexistir con cualquier tormenta externa. Y Tsering y Yanchen nos mostraron que el lugar no es solo un lugar físico, sino una luz que alguien mantiene encendida, una promesa de pertenencia que persiste a través de la distancia y el tiempo, esperándonos pacientemente hasta que finalmente recordamos el camino. Todas estas historias nacieron en las montañas del Tíbet, ese lugar donde el cielo toca la tierra y lo sagrado se entrelaza con lo cotidiano de manera tan natural que es imposible distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Pero sus verdades viajan más allá de cualquier geografía. Son verdades del corazón humano, y ese corazón late igual bajo todas las latitudes, en todas las lenguas, en todos los tiempos. Quizá esta noche, mientras te preparas para el descanso, puedas llevarte contigo estas pequeñas llamas. La dedicación de Tenzin, la creatividad consciente de Dolma, la bondad invisible del mendigo, el silencio sanador de Rinchen y la luz del hogar que Tsering mantuvo encendida. Son regalos simples, pero como todas las cosas simples, contienen universos enteros dentro de ellas. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje nocturno a través del pergamino mágico. Ha sido un honor compartir estas historias contigo, estas voces antiguas que han consolado corazones durante generaciones y que ahora, espero, han tocado el tuyo aunque sea levemente. Si todavía estás despierto y estas palabras han resonado en algún rincón de tu ser, te invito a suscribirte a este espacio de relatos para dormir. Cada semana, desenrollamos nuevos cuentos tradicionales de diferentes culturas, historias relajantes que son bálsamo para el alma cansada, fábulas para descansar cuando el mundo se siente demasiado ruidoso. Este canal, El Pergamino Mágico, existe para ti, para ofrecerte un refugio de narrativa contemplativa cada vez que lo necesites. Y si ya te encuentras en ese lugar nebuloso entre la vigilia y el sueño, si tus pensamientos comienzan a deshilacharse en los bordes y la realidad se vuelve suave y maleable, entonces simplemente deja que estas historias se asienten en tu corazón como nieve sobre las montañas, silenciosas, puras, brillantes. Recuerda que eres guardián de tu propia lámpara interior, que puedes tejer nubes cuando lo necesites, que tu bondad importa más de lo que imaginas, que el silencio te espera siempre, justo debajo del ruido, y que sin importar cuán lejos vayas, siempre hay una luz encendida esperando tu regreso a casa, a ese hogar que existe no solo en un lugar, sino en el simple acto de recordar quién eres realmente. Que tengas dulces sueños, viajero del pergamino. Que las montañas del Tíbet te acompañen en tus visiones nocturnas. Que las estrellas, tanto las del cielo como las de tu propio corazón, brillen suavemente sobre ti. Y que cuando despiertes mañana, traigas contigo algo de esa luz que cuidamos juntos esta noche. Nos encontraremos de nuevo cuando las estrellas te vuelvan a llamar. Hasta la próxima historia. Tashi Delek, que todo sea auspicioso para ti.